Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Si uno escucha a la derecha religiosa, cada vez más intensa en volumen y en acusaciones delirantes, parecería que hay una especie de movimiento internacional enormemente poderoso, bien financiado, con acceso a todos los medios de comunicación y profundamente infiltrado en las instituciones, que tiene por objeto, nos dicen, destruir a la familia. Cosa que sin duda sería gravísima si fuera cierta. Destruir a la familia implica cosas aterradoras, como por ejemplo impedir que la gente se case, que tenga hijos, que los eduque y que se relacione con el resto de sus parientes, cosa que a la verdad a veces es mejor considerando el tipo de gente que luego tiene uno en su propia familia, pero ese es otro tema. Impedir que nazcan niños, prohibir que la gente se enamore y por supuesto ir a donde están las familias, por ejemplo, a casa de la mayoría de ustedes, tirar la puerta con un ariete, sacar al paterfamilias para mandarlo a vivir con un señor bigotón de Cuenca, tomar a la madre y llevarla a una comuna poliamorosa unisex controlada por una dama tatuada y con el pelo rosa, y luego subir a los niños a un vehículo antifamilia para ser llevados a centros de indoctrinación donde los convertirán en homosexuales, fluidos transgénero y otras cosas que impidan que ellos, a su vez, funden una familia como se supone que la define la derecha religiosa. Ustedes saben, el sueño de papá, mamá y 2 hijitos respetuosos y serios. Claro que si eso ocurriese saldría en los medios, o no, porque igual los controla el movimiento internacional militante antifamilia, el MIMAF. No, ni el MIMAF existe, ni esto ocurre. No ocurre, punto. Si vamos a la salida de un colegio, por ejemplo, veremos que la mayoría de los niños son recogidos o llevados a la escuela por sus padres o abuelos, que viven en las familias tradicionales, nos gusten o no las familias tradicionales. Por lo menos la mayoría. Algunos tendrán solo un papá o una mamá, unos pocos tendrán 2 papás o 2 mamás, sin que ello sea contagioso como, no sé, la COVID-19, ni dañino como, no sé, la COVID-19. Y bueno, claro, está el problema de que las familias de un solo progenitor y las familias de parejas del mismo sexo y las familias adoptivas, pues también son familias. Si se trata de defender a la familia, por ejemplo, con el matrimonio homosexual se aumentó enormemente el número de familias, y eso es bueno porque ahí hay un problema. La familia que nos dicen que defienden personajes como los de Hazte Oír, de Vox, el Papa Francisco, Vladimir Putin o la derecha evangélica estadounidense que quiere apoderarse del gobierno, no es la familia, es la familia cristiana. La familia que, en su imaginario, comienza con un matrimonio entre 2 personas célibes, 2 buenos cristianos que nunca han pecado practicando el sexo extramarital. ¡Uy, qué horror! No. 2 personas que empiezan su vida sexual la noche de bodas, 9 meses después de la cual nace una preciosa criatura que antes de que se cumpla el primer aniversario de la boda será debidamente bautizada para evitar en lo posible que mañana se convierta en musulmana, budista, hippie o progre, y todos vuelven a casa, donde después de un desayuno papá y mamá se ponen en la cocina a hornearle un hermanito o hermanita al bodoque recién bautizado. Y esa familia, cristiana, fervorosa y tradicional, a la que ellos llaman familia natural, como un intento de afirmar que no es la invención tardía de una iglesia, esa sí es cada vez un poco más escasa. Quizás ha existido en algún momento, pero hoy en día, a la salida del colegio, está poco representada, porque muchos niños, por ejemplo, tienen a sus 2 progenitores, pero estos han optado por el matrimonio civil o por vivir como parejas de hecho, y si se han casado por la iglesia son escasísimas las probabilidades de que lo hayan llevado a cabo sin antes conocerse, en sentido bíblico. Es decir, sin haber incurrido en concurso carnal, o sea, cohabitación. O como dicen en distintos países, sin afilar, arepear, carnear, chancar, curtir, empiernarse, empomar, pichar, fifar, parchar, ponchar, tapiscar. Vamos, el intercambio enérgico de fluidos corporales, las relaciones sexuales. Relaciones en las cuales probablemente utilizaron como pecado adicional algún método anticonceptivo que los condena al peor de los infiernos y en modo alguno los hace ver como buenos cristianos de la fantasía imaginativa que nos ofrecen sus propias iglesias. Pero si hacemos de lado el asunto de que la familia tiene que ser sancionada por la religión mediante el matrimonio a cargo de un cura, y generalmente cobrando mucho dinero por ello, casi todos provenimos de y tenemos o nos proponemos tener una familia.
La mayoría lo hace en todo el mundo, con distintas culturas, con distintas historias, con distintas situaciones económicas, con gobiernos y sistemas distintos, con tradiciones diversas. Familias con distintas definiciones y características, pero que podemos reconocer fácilmente como tales sin meternos en laberintos teológicos. La familia la forman personas que se aman y deciden compartir techo, lecho, mantel, proyectos, diversión, entretenimiento, amistades y vida. O bien personas que en pareja o solas deciden asumir la responsabilidad de criar a niños propios y ajenos a los que vuelven propios, mantenerlos y conducirlos para que se hagan adultos siendo lo más felices que sea posible. Ese concepto amplio de familia es el que resulta realmente la institución y núcleo de la sociedad en la vida real de toda la humanidad y con pocas excepciones que, por otro lado, una sociedad tolerante y avanzada puede aceptar sin levantar la ceja ni maltratar a quienes deciden no casarse o no tener hijos. Después de todo, digan lo que digan, la población humana sigue creciendo. Así que podemos calcular que no hay una crisis de nacimientos de niños, por lo menos luego lo veremos con números. La familia de verdad, en todas sus formas, no la falsamente natural de la imaginación cristiana, solo les falta decir que es orgánica, ecológica y libre de gluten. La familia real, en todas sus formas, es protegida por prácticamente todos los gobiernos, hasta la malévola Organización de las Naciones Unidas, ese monstruo globalista que horroriza por igual a la ultraderecha que a la ultraizquierda, que a los fanáticos de todas las religiones, lo cual por cierto nos indica que algo está haciendo bien. Esa ONU diabólica, establece en su Declaración Universal de los Derechos Humanos que han ratificado los 192 países que componen la organización, incluido el Vaticano, lo siguiente en su artículo 16. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Si usted es observador de su mundo, verá que por más que la haya firmado hasta el Vaticano, como decíamos, cosas como la igualdad de derechos de ambos contrayentes no carece precisamente de excepciones en muchas sociedades, igual que el asunto del libre y pleno consentimiento, cuando aún hay no solo matrimonios arreglados, sino venta de novias como ocurre en la India, China, Tailandia, regiones de Bulgaria y México y otros países. Pero allí está, el Acuerdo Internacional para la Defensa y Protección de la Familia. No parece claro entonces que haya una horrenda conspiración contra la familia natural, simplemente el avance de sociedades que han ido creando una nueva realidad a la que las religiones, como suele ser su costumbre, no se adaptan, ni quieren adaptarse, ni parecen tener idea de cómo hacerlo. Porque donde hay menos matrimonios, donde hay más hijos fuera del matrimonio, donde hay más padres y madres solteros, tenemos toda una vasta diversidad de explicaciones debidamente estudiadas por la sociología que son mucho más razonables, mucho más demostrables, mucho más reales que la conspiración contra la familia que la derecha y las religiones suelen aducir como explicación de todos los problemas sociales y que al parecer solo existe en sus conspiranoicos cráneos, donde se encuentran también sus fantasías sobre cómo la conspiración que imaginan está convirtiendo a los niños de hoy en homosexuales. No se puede convertir a nadie que no lo sea en heterosexual, en homosexual, ni en ninguna otra cosa. Pero estas conspiraciones, presentadas como enormes amenazas, son finalmente la esencia de la guerra cultural en la que están empeñados algunos que tienen propuestas irreales y fanáticas, pero que son una minoría demostrable, y la ultraderecha religiosa que aspira a ser una mayoría sustentada en el miedo a esas terribles conspiraciones, y que incluso lo ha conseguido en países como Italia, Hungría, Brasil, Filipinas y los Estados Unidos, al menos durante el periodo de Trump. El diputado Pascual Salvador del partido Ultra Vox declaraba en octubre de 2022, sin familia, los individuos son fácilmente manejables por los ideólogos de los estados, son permeables a sus consignas y al final se convierten en marionetas de los poderosos. Alarmante si realmente lo cree, porque vive fuera de la realidad.
¿Acaso donde hay familias los ideólogos de los estados no manejan a nadie? Mire usted, don Pascual, que yo recuerdo que uno de sus héroes culturales defensores de la familia fue precisamente Adolfo Hitler, cuyo ministro de propaganda Joseph Goebbels decía en marzo de 1933: nos complace especialmente a los hombres del nuevo gobierno que se preste especial atención a las familias con muchos hijos, ya que queremos rescatar a la nación de la decadencia. La importancia de la familia no se puede exagerar. Y luego procedieron a manipular a millones de personas en una historia que, don Pascual, debería usted conocer. Porque la familia y lo de tener muchos hijos era esencial para otros varios tiranos, para Stalin o para Ceausescu, que como feroz comunista que era, hizo el trabajo del Vaticano con el decreto 770 de 1967, que restringía el aborto y los métodos anticonceptivos con objeto de incrementar la población de Rumanía con muchas familias numerosas y pasar de los 20 a los 30 millones de habitantes. En un rasgo de fervoroso cristianismo, el presidente rumano ordenó que todas las mujeres fueran revisadas por un ginecólogo cada mes para detectar algún embarazo del que se hacía el seguimiento hasta el nacimiento. Vamos, para que no fueran a abortar. La policía secreta rumana, por su lado, mantenía una estrecha vigilancia sobre los procedimientos hospitalarios para impedir que se infringiera el decreto. Que este cristiano procedimiento tuviera algunos inconvenientes parece no haber sido muy problemático. Por ejemplo, los abortos, especialmente entre las mujeres más pobres y menos educadas, llevaron a la más alta mortandad de mujeres embarazadas de toda Europa en aquellos años. Y la desnutrición y maltrato de los niños nacidos en ese periodo, porque no había ni siquiera para cuidarlos, llevó a un incremento en la mortalidad infantil que llamó la atención también en toda Europa. Pero bueno, eso ya sería porque Dios lo quiso. El Papa Francisco es otro gran defensor de la familia natural, a diferencia de la familia artificial, sea lo que sea eso. La familia, el matrimonio, nunca fue tan atacado como ahora. Atacado directamente o atacado de hecho. Puede ser que me equivoque, pero que la familia está golpeada. Y a la familia se la golpea, y a la familia se la bastardea, como bueno, sí, es una manera más de asociación, pero se puede llamar familia a todo, ¿no? Una crisis de la familia, crisis porque le pegan de todos lados. Facilitar la preparación, se puede preparar novios al matrimonio con 2 encuentros, con 2 conferencias. Por cierto, no deja de ser divertido que para preparar a una pareja para el matrimonio se mande a alguien que no está casado, ni pretende estarlo nunca, ni ser padre, ni educar a hijos, ni levantarse a las 4 de la mañana porque el crío o la cría tienen fiebre, ni mucho menos tener que sobarse el lomo trabajando 40 o más horas a la semana para ganarse el pan de la familia, compartiendo esfuerzos y labores con su esposa o esposo, y capeando el temporal de las broncas del matrimonio y todo eso de lo que no tiene ni idea, ni la va a tener nunca. Es como poner a un niño de 8 años que aún no sabe andar en bicicleta a dar clases de cómo tripular un caza Eurofighter Typhoon. Una mamá me decía: padre, ¿qué puedo hacer para que mi hijo que tiene 32 años se case? Bueno, primero que tenga novia, señora. Sí. Tiene novia, pero no se casa. Y bueno, señora, si tiene novia y no se casa, no le planche más las camisas. Ah, que la familia se funda para planchar camisas. No, para que la mujer le planche las camisas al señor. Tu papa progresista, marca registrada. Luego tenemos a este abogado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, solo como ejemplo, que se pronuncia en defensa contra las aberraciones globalistas de Soros y los demócratas, que no sabemos si son el Partido Demócrata de Estados Unidos o todos los que defendemos la democracia en contra de la tiranía y la Agenda 2030. ¿Sí? La horrible Agenda 2030 que busca el desarrollo sostenible para ese año con acciones aterradoras. Agenda que, por cierto, han firmado todos los países miembros de la ONU, como ya hemos contado por aquí. Todo defensor de la familia debe aborrecer esta terrible Agenda 2030. Fíjense, busca acabar con la pobreza y el hambre, promover la salud y el bienestar. ¿A quién se le ocurre? Dar a todos los niños una educación de calidad
Escandaloso. Lograr la igualdad de género. Esto debe ser lo peor. Que la gente tenga agua limpia y saneamiento. Y si Dios quiere que se enfermen, ¿qué? Conseguir energía barata y no contaminante. Trabajo decente que incluirá pagar salarios que muchos amigos de la iglesia no querrían pagar. Crecimiento económico, industria, innovación, infraestructuras para todos, menos desigualdad, comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, actuar en bien del clima, respetar la vida submarina, cuidar los ecosistemas terrestres, alcanzar paz, justicia e instituciones sólidas y que todos esos objetivos se logren mediante alianzas sociales. El acabose, el escándalo, la ruina de la familia. Desde un punto de vista, nada de esto atenta realmente contra la institución familiar, salvo que usted o su iglesia o sus amigos del club de empresarios reconozcan y admitan que la ignorancia, la pobreza, el hambre, la enfermedad, la injusticia, las diferencias, la explotación, el subdesarrollo y la guerra son buenas para la religión y por tanto para su visión de la familia. Ahora, lo que tenga allí que ver George Soros no me lo alcanzo a imaginar, pero ya sabe usted que si menciona a Soros como parte del problema, le aplauden por arco reflejo los del mundo de la izquierda, los del mundo de la derecha y los del mundo vastísimo de los tontos. Vamos a ver, que la familia es con enorme frecuencia solamente un pretexto para combatir el secularismo, la diversidad sexual, la igualdad de la mujer, el pensamiento crítico, el aborto, el pensamiento científico y el alejamiento de la superstición. Y quitarle el poder a las religiones. Si uno va a la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, por ejemplo, esta define su labor diciendo que es en favor de quienes tienen derecho a nacer y a ser acogidos por sus padres con amor. Hablamos en favor de las madres que tienen derecho a recibir el apoyo social y estatal necesario para evitar convertirse en víctimas del aborto. La defensa de la familia es solo un pretexto. Pero en su Twitter el Papa Francisco exalta a la familia tomando como punto de partida a la Sagrada Familia de Nazaret. Mi pregunta es si es una familia desde el punto de vista cristiano, porque como vamos a ver, las familias de la historia del cristianismo y sus instituciones no son demasiado ejemplares como la familia natural que dicen que defienden. Una y otra vez, tanto el catolicismo como las iglesias protestantes y las ortodoxas utilizan como argumento el hecho de que, según el mito del Génesis, Dios creó a Adán y Eva el día sexto de la creación, como cuenta el versículo 26 y 27, y además los mandó a reproducirse en el 28. En todo caso, dos cosas podemos decir. Una, que no hubo ceremonia alguna que legitimara el matrimonio, así que de cierto modo no es excesivo suponer que Adán y Eva estaban viviendo en pecado. Y la segunda es que la familia resultante no fue del todo admirable. De entrada, desobedecen a su Dios antes de tener hijos, se llevan horribles castigos, entre ellos la dominación de la mujer por el hombre, cuando Dios le dice: tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Y esto parece que es lo que les gusta especialmente. Así que esta familia de inicios poco ejemplares sufrió el desahucio del jardín del Edén y se fue a donde nació Caín y luego nació Abel, pero Dios decidió que le gustaba lo que le ofrendaba Abel y no le gustaba lo que le ofrendaba Caín, y muy molesto, como todo el mundo sabe, mató a su hermano y fue echado al este del Edén. Gran película de James Dean, aunque no tenga nada que ver con la Biblia. Y allí, al este del Edén, conoció a su mujer, que la Biblia no nos explica muy bien de dónde salió. El caso es que toda la humanidad es descendiente de Caín y de su misteriosa esposa, y de Set, el tercer hijo que tendrían Adán y Eva, y que tampoco sabemos de qué madre provino. ¿No es una familia muy disfuncional? Una en la que los padres, delincuentes ante Dios, no crían a sus hijos para evitar que uno mate al otro, y luego tengan un tercero como recambio por el asesinato del primero, porque así lo dice Adán: Dios me ha otorgado otro descendiente en lugar de Abel porque le mató Caín. Hombre, los hijos no son intercambiables. Habría que pensar también en qué tan cristiana fue Sarai, la mujer de Abraham, que cuando se dio cuenta de que no podía tener hijos, le dijo a su marido que se acostara con su esclava egipcia, Agar, para ver si con ella podía tener hijos. Y luego, como Agar quedó embarazada, Sarai le tuvo celos y le hizo la vida imposible. El transcurrir del día en la familia de Abraham debe haber sido nada como para desear compartirlo. Las familias de la Biblia no son de lo más recomendable y por ello no suelen comentarlas demasiado los defensores de la familia,
pasando de lado por el momento en el que Dios pide a Abraham que mate a su hijo Isaac como sacrificio humano, luego le dice que no, que era broma, o cuando para salvar a 2 ángeles de ser atacados sexualmente por los hombres de Sodoma, Lot les ofrece a sus 2 hijas vírgenes para que hagan con ellas lo que quieran, que habría que reflexionar en lo que pensaron las 2 jóvenes que para más ofensa estaban en casa de Lot con sus respectivos prometidos. Y así llegamos a la familia más extraña de todas, la Sagrada Familia de Nazaret, que tanto le gusta al Papa Francisco. Más allá del chiste fácil de que la familia cristiana está formada por un padre que no lo es, una paloma, una joven y un hijo, lo cierto es que en sí la familia de José y María no tuvo hijos y no atendió pues a la orden del Génesis de multiplicarse. Jesús era hijo de solo uno de los miembros de la pareja, siendo José un padre adoptivo. No es tampoco el modelo que nos vende esa ultraderecha de muchos decibelios en este tiempo. Ni qué decir que Cristo, salvo por las fantasías de su relación con María Magdalena, que no están sustentadas en la Biblia, tampoco fundó una familia, tampoco se casó y se multiplicó. Solo hay esa de ejemplo, que hay muchísimas familias atroces en la historia de la jerarquía cristiana. Vamos a repasar la vida de Rodrigo Borgia, que llegaría a ser el Papa Alejandro VI. Pero para empezar esa historia tenemos que comenzarla con Giovanna dei Catanei o Vanozza dei Catanei, una mujer nacida en 1442, muy emprendedora, que llevó varias hospederías u hosterías y que conoció al cardenal Giuliano della Rovere, que luego sería el Papa Julio II de 1503 a 1513 y fue su bastante conocida amante. Entre 1466 y 1472 pasó a ser la amante de otro cardenal, Rodrigo Borgia, y entre 1475 y 1481 le dio 4 hijos, entre ellos la famosa y muy difamada Lucrecia Borgia. Pero Vanozza era una mujer de familia, por supuesto, de familia tan cristiana que su amante cardenal le organizó en 1473 un matrimonio con un tal Domenico d'Arignano, al que todo indica que le parecía muy bien que su cristiana esposa se fuera a meter a la cristiana cama del todopoderoso cardenal valenciano. El marido murió después del nacimiento de Cesare Borgia, pero poco antes del de Giovanni Borgia. 5 años después, en 1480, el cardenal Borgia, que parece que le gustaban las bodas de su amante, nuevamente organizó un matrimonio, porque el matrimonio es la base de la familia, y casó a Vanozza con Giorgio di Croce, al que le había dado un puesto de secretario apostólico, puesto que bastó para que éste mirara hacia otro lado, mientras Vanozza daba a luz a Lucrecia el mismo año de su cristiano matrimonio, y un año después diera nacimiento a Goffredo Borgia. Giorgio murió en 1486 y Vanozza procedió a casarse nuevamente con Carlo Canale, porque el matrimonio es una institución cristiana. El cardenal Borgia se convirtió en el Papa Alejandro VI en 1492 y estuvo en el puesto hasta 1503 cuando murió. Vanozza, por su parte, siguió viviendo hasta 1518 y su amor cristiano por sus maridos y por su amante le valió ser enterrada en la Basílica de Santa María del Popolo en Roma. Y así tantas y tantas buenas familias cristianas, desde la católica de Alejandro VI hasta la ortodoxa de Iván el Terrible o la protestante de Enrique VIII, que cuando no se pudo divorciar, asesinó a sus mujeres. Solamente por poner el ejemplo de los homosexuales, hay más hoy que en el pasado. Las iglesias gustan de afirmar que sí, sin duda alguna, y que ello se debe a la megaconspiración de las sociedades avanzadas, del progresismo, el globalismo, la ONU, el feminismo, la cultura de la muerte, la televisión, internet y el comunismo, olvidando alegremente que en la Unión Soviética la homosexualidad masculina era un delito, igual que lo fue en la Cuba de Castro de 1959 a 1979. Y olvidando también que para los bolcheviques, en su análisis marxista de la realidad, toda desviación sexual era, por supuesto, producto de la decadencia capitalista, y una vez que quitaras el capitalismo, desaparecería. La realidad es que si hoy más gente se reconoce como sexualmente diversa, no hay nada que indique que su porcentaje haya aumentado en realidad. Es decir, que homosexuales, lesbianas, bisexuales y demás preferencias de diversión más o menos horizontal son un porcentaje bastante fijo en todas las sociedades humanas a lo largo de toda la historia. Lo que cambia es, por ejemplo, que tengas que ocultarlo para que la iglesia te encargue pintar el techo y pared de fondo de la Capilla Sixtina, como fue el caso de Miguel Ángel, o para poder acceder a un buen puesto de cardenal, como hizo Scipione Borghese, famoso personaje del siglo XVI y XVII, patrono de Caravaggio y de Bernini, que vivió en Roma con su amante Stefano Pignatelli, que no se sorprenderá usted,
también era cardenal. ¿Hay menos matrimonios? Si no en todos, sí en algunos países ha aumentado la cantidad de personas que no se casan nunca, sobre todo en los países más opulentos. Pero de nuevo hay que preguntarse si esto se debe a la conspiración que tanto temen las iglesias o tiene otros fundamentos, y en vez de ser producto de las ideas globalistas y democráticas y el feminismo y todo esto, tiene que ver con el hecho de que casarse sale carísimo y divorciarse ni se diga. Y el ritmo de los avances, por llamarles de algún modo, del neoliberalismo, con sus exigencias sobre los trabajadores y sus recortes salariales en términos reales, hace que muchas personas no se sientan preparadas para casarse y enfrentar el desafío económico que implica tener hijos. Y ya que estamos en esto, los matrimonios homosexuales no han sido los culpables de que haya menos matrimonios de los que les gustan a la iglesia. Más motivo de eso es el hecho de que existe el matrimonio civil. En España, por ejemplo, desde que se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, la proporción de estos matrimonios contra la de matrimonios de personas de distinto sexo ha variado entre el 2,12 de 2006 y el 3,65 de 2020. Pero quizás lo que menos le gusta a la Iglesia no es solo que existan estos matrimonios, sino que la gran mayoría de los españoles no se oponen al matrimonio igualitario e incluso, habiendo las pruebas de todos los estudios que hay, no se oponen a la adopción por parte de parejas homosexuales, habiéndose demostrado ya de manera sólida que los padres homosexuales no tienden a criar más hijos homosexuales que las parejas heterosexuales, de las que provienen originalmente, por cierto, la gran mayoría de los homosexuales, por usar un término genérico. Lo mismo es válido para toda forma de diversidad sexual. Lo que no se atreven a hacer los conservadores religiosos, o sí en Estados Unidos, donde la derecha habla con más libertad, es clamar el regreso de las mujeres a las condiciones del pasado. Y menos aún se atreven a acusar y denunciar a los hombres que abandonan a sus hijos, especialmente en países fervorosamente cristianos. Y es en esos países donde más padres abandonan a sus hijos. ¿Argumentaría usted que la educación de las mujeres y su independencia económica, su participación en la vida política, social, artística, científica, deportiva y económica son resultado de una conspiración contra la familia? Si así fuera, sería la más grande conspiración de toda la historia, pero además le exigiría a las mujeres que fueran nuevamente expulsadas de las escuelas y universidades, del lugar de trabajo, de la sociedad, y devueltas al estilo del cuento de la criada, a las condiciones del pasado o un poco peores. Y todo esto sin garantías de que aumentaran los matrimonios y las familias naturales de los conservadores religiosos. Pero el matrimonio, nos dice la Iglesia, existe para traer niños al mundo, que es lo mismo que decían Hitler, Stalin o Ceausescu y que siguen diciendo Kim Jong-un y Recep Tayyip Erdogan. Pero niños no faltan en el mundo. Incluso en los Estados Unidos, que es uno de los países donde más ha declinado el matrimonio, con 20-25% de personas que se calcula que nunca se casarán, el 75% restante está cubriendo con creces la tasa de natalidad de ese país. Desde el año 1900, cuando apenas pasaba de los 76 millones de habitantes, se ha conseguido que Estados Unidos alcance ya los 331 millones y medio de ciudadanos, con una tasa de crecimiento de entre el 7 y el 8% anual. En ese mismo lapso, el mundo ha pasado de 1.650 millones a algo más de 8.000 millones. Niños no faltan. Así que más que amar a los niños, quizá lo que tiene el conservadurismo religioso es interés en el control de la vida sexual de toda la humanidad, ajustándola a sus creencias religiosas. Esto incluye el papel de la mujer en la sociedad, el alejamiento de las religiones por parte de todos los ciudadanos, la tolerancia a las preferencias sexuales personales, la prohibición del aborto y la anticoncepción y muchas cosas así. Estos asuntos se mezclan entre sí, por supuesto. La anticoncepción y el aborto son formas en que la mujer ha cambiado el papel que históricamente le tocó jugar, apoyada además en muchísimos avances tecnológicos que la han liberado de cargas que tenía que llevar, como por ejemplo el lavado de ropa, que hoy hace un aparato. Aprovecho, por cierto, para recomendarles la TED Talk del querido y añorado Hans Rosling, La lavadora mágica, cuyo enlace con subtítulos en español está en la descripción de este vídeo. Sobre la obsesión religiosa ante el aborto, que cada día exageran más pese al aumento poblacional que acabamos de mencionar, ya hice una propuesta antiaborto de lo más detallada posible que les invito a que vean. El enlace también está en la descripción. Así queda el problema del divorcio, que el cristianismo intenta evitar a toda costa y el catolicismo en concreto resuelve con la anulación de matrimonios, sobre todo de sus miembros más destacados, poderosos y ricos.
Ciertamente hoy las parejas se divorcian más que nunca, pero de nuevo, ¿se debe a una conspiración o se debe, para empezar, a que pueden hacerlo? Pues la mayoría de los países tiene desde hace no mucho más de un siglo legislación para hacer efectiva la disolución del vínculo matrimonial, algo que antes estaba prohibido. Antes las parejas quedaban condenadas al infierno y como no era legal divorciarse, se cocinaban en su propio jugo, llegando a odiarse entre cuatro paredes. O si eran ricos, vivían separados, odiándose. La ley no es la causa del divorcio, es solo su facilitadora, y ante las presiones que viven las parejas, no es raro que haya casos como el del Partido Popular Español. Uno de los más feroces opositores a la ley del divorcio fue Francisco Álvarez Cascos. Pero ya que la ley se declaró constitucional, el antiguo ministro de Fomento de Aznar procedió a divorciarse, a casarse de nuevo, a divorciarse de nuevo, a volverse a casar, a volverse a divorciar, y no sé si en los últimos 2 años ya llegó a su 4º matrimonio. La idea de que es posible volver al pasado por la fuerza e imponer un modo de vida que claramente era abusivo y dañino para gran parte de la población, principalmente las mujeres y las minorías sexuales, es una de las alucinaciones más peligrosas de la ultraderecha religiosa. Su idea de que la forma de construir el futuro es volver al pasado ha demostrado su inutilidad una y otra vez a lo largo de la historia, porque sí, se ha intentado. Hoy la familia es algo distinto a la idea que podían tener los sacerdotes católicos que veían en la televisión estadounidense de los años 50 a ese padre y a esa madre y a esos 2 niños y al perrito blanco y pensaban que eso era la familia católica que desearían que existiera. Pero lo que hay hoy sigue siendo familia, sigue siendo una organización de individuos alrededor del cariño, el amor y el deseo de apoyarse mutuamente compartiéndolo todo. Resulta un poco extraño rechazar eso. Nadie está atacando a las familias que quieren ser como el Papa les ordena que sean o como sus enseñanzas religiosas les dicen que deben ser. Nadie está yendo a disolverlas, nadie está quitándoles los apoyos del estado del bienestar, generalmente desarrollado, por cierto, por peligrosos socialistas. Nadie la está atacando. Lo único que está ocurriendo es que los tiempos cambian, las familias cambian, la gente tiene preferencias nuevas ante las posibilidades que le da el tiempo nuevo, y los conservadores y reaccionarios creen que pueden detener el tren del cambio parándose al centro de la vía y estirando la mano mientras gritan «El Señor está conmigo». La respuesta generalmente es hay que defender a la familia, no porque no está bajo ataque, pero podemos hablar bien de la familia, de todas las familias, de todas las formas de las familias. Nadie está obligando a nadie a vivir en una familia que no le parezca. Nadie está obligando a nadie a tener preferencias sexuales que no sean las que tiene de nacimiento y nadie está obligando a otro a ser distinto de como es. Lo único que hay es el ejercicio de una mayor libertad que solo puede molestar a quienes más detestan a la libertad. Pero quizás usted y yo podemos hablar en favor de la familia, en favor de la unión de personas alrededor del cariño, en favor de criar mejor a nuestros hijos de lo que lo hemos hecho en el pasado, porque vaya si nuestra especie ha metido la pata, y pensar que las familias son finalmente de donde venimos todos, algo que hacemos muchos de nosotros, y donde quedará la única herencia, el único legado sólido que podemos dejar. Lo demás, como diría Hamlet, es silencio. ¿No cree usted?